Bueno, continuamos entonces con la penúltima parte, versículo 21 al 26. ¿Alguien puede leer 21 al 26? 21 al 26 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que aparecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que en los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Muchas gracias. Entonces aquí ya vemos, parece el otro lado de la moneda, como decía Juan, en este caso ya es la moneda del orgullo, que el ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni la cabeza a los pies. Y luego Pablo habla de, parece ser que divide todos los miembros del cuerpo en tres grupos, parece ser, antes bien, los más débiles, un grupo, los menos dignos, otro grupo, y los menos decorosos. Tres grupos que va a ser un desafío en la traducción para ver cómo hacemos la traducción. Débiles, menos dignos y menos decorosos. Pero antes de pasar a estos tres grupos, vamos a ver el 21. ¿Alguien quiere compartir su traducción del 21? 21 dice, no puede decir el ojo de la persona, la mano de la persona, no necesito a ti. Tampoco no puede decir la cabeza de la persona, los pies de la persona, no necesito a ustedes. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta en este versículo 21? Entonces, nuevamente, una imaginación o una situación irreal en este versículo 21 para contrastar nuevamente con una situación real que comienza en el 22. Antes bien, dice Pablo, esta frase, antes bien, introduce la situación verdadera en contraste con la situación imposible o irreal del versículo 21. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Más débiles, más necesarios. Este primer grupo, algunas partes del cuerpo parecen más débiles o menos importantes que otras. Pablo no dijo qué partes son estas. Eso es... nosotros podemos de repente pensar que quizás se refería Pablo a los órganos internos del cuerpo que están dentro, el corazón, órganos parecen muy débiles, pero no podemos asegurar en su totalidad porque simplemente Pablo no detalla cuáles son esos miembros o partes del cuerpo que son débiles, pero podríamos imaginarnos o pensar, este grupo de miembros del cuerpo son los más necesarios, son los más débiles, pero son los más necesarios. Entonces este versículo 22 ya presenta el primer grupo de miembros o de partes del cuerpo. Luego vamos a pasar a los siguientes dos grupos. Vamos a ver cómo hacemos esa distinción. Versículo 22, ¿alguien quiere compartir? ¿Le gustaría compartir su traducción? Bueno, en este versículo, en vez de débiles, ocupé la palabra que poco sirve, en vez de débil.
Entonces dice el versículo, porque aunque varias o muchas partes que parece que poco sirve, pero esos son los que más sirven. Muy bien, entonces poco sirve, que nos parecen que poco sirve. Bien, ¿alguien más? Nosotros tenemos casi igual como lo tiene Joaquín. Dice, porque todo lo que es el cuerpo sirve o tiene importancia, hasta lo que se ve que no sirve es lo que sirve más y lo necesitamos más todavía. Sí, quiero compartir lo que tenemos y a ver, sí, porque lo tenemos, bueno, diferente. Dice las partes del cuerpo, la gente, que es necesario que lo tengan como bien cuidado, algo así. Esos son los que más sirven. Entonces aquí vemos el primer grupo. El desafío va a ser que no se vuelva a repetir este grupo en el versículo 23, pero vamos a ver cómo nos va. Entonces el primer grupo, los más débiles, los menos importantes, decían algunos, son los más necesarios o los más importantes. 23, los que nos parecen menos dignos, es una palabra en español, digno, son los que vestimos más dignamente. Se vuelve a repetir esta palabra digno. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Se vuelve a repetir esto. Entonces, ¿a qué se refiere? Los menos dignos, algunas partes del cuerpo parecen tener menos honor. Pablo tampoco dijo qué partes son estas. Y algunos dicen que quizás habrá pensado Pablo en esas partes del cuerpo que se cubre con ropa. Por eso es que utiliza ahí vestimenta. Y en el tercer grupo que menciona de los miembros menos decorosos o los que nos parecen menos decorosos, se refiere a las partes privadas de una persona. Aparentemente son impresentables en el sentido de que la gente no los muestra en público, que algunos dicen que les da vergüenza y en realidad al final son los que tratamos con más modestia, algunos dicen. Entonces, tres grupos: los débiles, los menos dignos, los menos decorosos. La traducción TLA o TLA, este segundo grupo, menos dignos, ya directamente dice menos importantes. Las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. Entonces casi unifica este grupo. La NTV dice las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero, así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Nuevamente unifica el mismo grupo. ¿Cómo hicieron ustedes? ¿Alguien quiere compartir su traducción? Voy a leer lo que tenemos. Dice, y parte de nuestro cuerpo que consideramos que no son necesarios son las que vestimos
como bien o mejor, mucho mejor. Y parte de nuestro cuerpo que no queremos enseñar son las partes que cuidamos mejor. Voy a leer. Y lo que se ve en nuestro cuerpo que no vale mucho, ese es como algo así como arreglamos mucho y se ve lo que y algunas cosas, lo que está en nuestro cuerpo con lo que nos da pena o vergüenza, que ese es más lo cuidamos, algo así. Douglas, ¿ustedes cómo hicieron en esta parte? 23 o 22 y 3. 23. Ujú. Y las partes de nuestro cuerpo que no queremos que sea visto, eso es lo que lo cerramos bien con ropa. Y la parte del cuerpo que no es bueno ser abierto o de visto, de abierto, eso es lo que cuidamos bien, muy bien, para que no se ve otra gente. Ujú. Así pusimos. 22 pusimos una palabra para débil, es ta'a, que es como delicado. Entonces es poco diferente Frágil. que débil. Ujú. Nosotros entendimos esta palabra débil como débil físicamente. Y en esto puso, no me acuerdo, dijo creo que no sirve. Ajá. Y para mí débil no significa que no sirve, es nada más es débil. Sirve, pero es débil. Mm. Ujú. Sí, o frágil, sí. Douglas dice que lo que él puso también significa frágil, eso también me parece bien. Hasta se puede imaginar que pudiera ser los ojos, sí, los ojos son muy débiles, muy Mm. frágiles, muy vulnerables, pero lo necesitamos mucho. Sí, realmente. ¿Tienen alguna pregunta aquí de estos versículos? Gisela, ¿puede decirme cómo pusieron ahí en Mixteco débil entonces para darme una idea, por favor? Cuita. Los mixtecos usaron la palabra cuita, que es débil y cansado, pero aquí se ve que no es una parte del cuerpo, no es cansado, sino débil. Sí, para nosotros no lo podemos usar, pero sí vamos a pensar en algo que sea como algo delicado, tal vez, o frágil, y no decir como lo tenemos. Los mixtecos de Guerrero pusimos Vitani en débil, porque hay algunas personas que no pueden caminar, le decimos Vitani. También les decimos débil, Vita. Gracias. Tal vez no ayuda mucho para nosotros, sería como suave, vista, pero seguiremos pensando en qué otra palabra podemos usar ahí. En el zapoteco, con nosotros el equipo de zapoteco aquí a Tony tenemos la palabra que es débil, pero aquí ahora un compañero también está sugiriendo poner la palabra
también tiene el sentido que es débil, pero es pensando como, por ejemplo, una olla. En zapoteco decimos que es muy, se enoja literalmente. Se enoja literalmente, que en el sentido que es muy frágil, que cualquier golpe se rompe. Y me parece que también suena mejor así decir. Muy bien, versículo 24 dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esta palabra desaveniencia es simplemente desunidad o división. Vamos a ver. Dios dio más honor a las partes que lo necesitaban para que el cuerpo no se partiera. Dios hizo esto para que el cuerpo no tenga divisiones o desaveniencia. Y 3 dice, se preocupen. La palabra preocupación se refiere a ocuparse por los demás o preocuparse por los demás. Esta es una figura retórica, nuevamente llamada personificación. Las diferentes partes del cuerpo se representan como personas que se cuidan unas con otras. Aunque Pablo hablaba del cuerpo humano, pretendía que sus lectores pensaran en la iglesia, el cuerpo de Cristo, y en cómo sus miembros deberían cuidarse unos a otros. Entonces, versículo 24. Ahí se puede utilizar una palabra del 23. ¿Cómo hicieron el 24? Algunos hacen directamente una unión entre el 23 y el 24, siguiendo la misma idea. ¿Cualquiera puede compartir su traducción del 24? Voy a leer lo que tenemos, aunque sigo pensando en la última parte de ese versículo, porque es la misma frase que tenemos en el versículo 22. Entonces dice, y partes de nuestro cuerpo que se ve, no es necesario o no necesitamos cuidarlo muy bien, pero Dios unió el cuerpo de esa manera para que cuidamos mejor partes de nuestro cuerpo que consideramos que no sirve, pero no tanto que no sirve, sino que tiene menos importancia en este caso. Aunque sí sigo pensando cómo ponerlo, o si hay manera de decirlo de otra manera. ¿Alguien más quiere compartir? Así enriquecemos entonces este versículo 24. Hay una palabra mixteco, iñu, que quiere decir honor. Sería como respeto. Sí. O voy a leer parte, dice, y honramos o respetamos los unos a otros, o los compañeros, aunque no son muy honorables. Ok, tuvi haga una con nosotros, aunque no nos vemos con honor. La Dios habla hoy, continúa la idea del 23 y él dice, lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. El 23 termina diciendo, los miembros que consideramos menos presentables son los que más tratamos con modestia, lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. Y termina el 24, Dios arregló el cuerpo de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor. ¿Alguien más del versículo 24?
Dice, y otras partes o lo que hay en nuestro cuerpo, lo que se ve, lo que no está tapado, lo que se ve, no es necesario taparlo. Pero Dios así hizo nuestro cuerpo, hizo que amemos o que le tengamos amor, lo que vemos más como que no merece cosas. No lo puedo traducir bien, pero más o menos es lo que quiere decir. Bien. Entonces viene Pablo ya concluyendo esta idea de la metáfora, las cosas que no tienen esta necesidad de ser amado, como dicen algunos, o de ser exaltado, de darle honor. Dios ordenó todo esto para que cada uno tenga su propio honor. Y el 25 muestra el motivo para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen unos con otros. Versículo 25. NTV dice, esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Entonces, en lugar de la doble negación o doble negativa, simplemente coloca que haya unidad. TLA dice, así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Ese es el motivo. ¿Alguien quiere compartir su traducción del 25? Bueno, voy a compartir. Para que no se aparta nuestro cuerpo o se separe y que se mantenga unido, que se cuiden, dice. Los unos por los otros, ¿da esa idea? Sí, es el unos con otros. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Lo que voy a leer es el significado del versículo 25, no tal como viene. Dice, bueno, como termina el 24, de esa manera hizo Dios a la persona, para que no pensemos que hay partes que no sirven, sino que todo nuestro cuerpo se ayuda. Siempre la metáfora del cuerpo, de la persona, pero pensando también en la comunidad eclesial. Bien, ¿hay alguna otra duda, pregunta en el 25? Si no, cerramos con el 26. Pablo todo está apuntando hacia el amor después. Entonces, 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Situación difícil de aplicar, pero es un desafío. Duelen o padecer en el contexto del cuerpo humano se refiere a sentir dolor. Pero Pablo también tenía en mente la imagen del cuerpo de Cristo. La gente de la iglesia podría sufrir de otras maneras. Es bueno traducir con una palabra que pueda incluir sufrimiento emocional y dolor físico, si hay esa posibilidad. Y el tema de recibir honra, que es el contraste del dolor o del sufrimiento, es pasiva. Puede traducirse en forma pasiva si una parte de nuestro cuerpo es alabada, honrada, o directamente en una forma activa si alguien elogia una de las partes. Entonces, ahí tenemos estos desafíos en este versículo, un contraste entre el dolor y la honra o la gloria. ¿Alguien quiere compartir cómo hizo su traducción? Versículo 26. Cuando
alguna parte duele, entonces toda la persona siente ese dolor, y cuando siente bien una parte, entonces todo también de él se pone contento por eso. ¿Alguien más quiere compartir su traducción? Empezando con 24 hasta aquí, es más obvio que está hablando de los miembros del cuerpo por los pronombres que tenemos. No sé, ¿qué pusimos ellos en lugar de cosas, de partes del cuerpo? Entonces, empezando en 24, donde termina 24, pusimos pronombres de personas como miembros del cuerpo en lugar de partes del cuerpo. Entonces, como quebramos un poco la metáfora. ¿Y cómo cerraron el 26? De manera que si uno de ellos padecen, ¿así? Algunas de las traducciones dicen miembros y no partes. Entonces, creo que con esta palabra indican un poco de que hablen de los diferentes miembros del cuerpo. Quién sabe si está bien, pero así hicimos. ¿Alguien más quiere compartir cómo hizo esta parte 26? Entonces, Fernán, pusimos si una parte de nuestro cuerpo se lastima, entonces se siente el dolor en todo el cuerpo. Y si una parte de nuestro cuerpo pasa bien o sucede bien, entonces todo nuestro cuerpo se siente bien y está contento. Como se puede entender como dolores y placeres casi. Entonces aquí termina esta metáfora del cuerpo, pero siempre Pablo con el doble sentido de también pensar en el cuerpo eclesial, cuerpo de la iglesia. Pero por si alguien no entendía eso, alguien de los Corintios no entendía eso, entonces él bien lo va a explicar aquí detalladamente desde el versículo 27 y terminamos hasta el 31. ¿Alguien le gustaría leer estos últimos versículos de este capítulo 12? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Muy bien, entonces aquí ya Pablo lo explica bien detalladamente a qué se refería con la comparación del cuerpo. Recuerden que algunos terminan en este capítulo 31 dividiendo en dos partes y colocando un subtítulo en el 31, a mitad del versículo 31, para unir con el capítulo que le sigue. El versículo 27, entonces, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y vosotros y miembros cada uno en particular. Este particular, Pablo habló de los creyentes como individuos, explicó lo que su figura retórica significaba para el cristiano individual. Cada cristiano es como uno de los miembros u órganos del cuerpo de Cristo. Entonces, en este caso, todas las traducciones que veo comienzan con vosotros o ustedes. Ustedes. No veo una traducción que dice nosotros, pero vamos a ver cómo nos encontramos
con otras traducciones. ¿Alguien quiere compartir aquí cómo hizo el versículo 27? Los mixtecos de Guerrero, Simo, todos ustedes son cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes son cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes. Bien, ¿alguien más? Dice, ahora de la misma manera que somos uno solo con Cristo, entonces todos somos como un solo cuerpo para Él. Es Bien, como si dijéramos, cada uno es un pedazo de ese cuerpo. Entonces aquí dije somos y en las versiones dice son. Pero si digo son, entonces Pablo no lo es. Se está excluyendo. Ajá, por eso, porque tampoco tengo inclusivo en mi idioma, no hay dos nosotros. Entonces, tuve que decir nosotros incluyendo a Pablo, ¿no? ¿Alguien más le incluyó ahí a Pablo en lugar de ustedes? Sino que nosotros, acá veo que la traducción Yandeva dice ustedes. Es decir, no hubo problema en no incluirle a Pablo. Pero ¿alguien más incluyó ahí nosotros? En el náhuatl es ustedes, dice, así pues, ustedes están como cuerpo de Cristo y cada uno, ustedes se cuentan en su cuerpo, refiriéndose al Señor. Muy bien, ¿alguna duda en este versículo 27? Está bien así, como no estoy diciendo bien, estoy diciendo cómo, tal vez debo más decir, no cómo, sino es, pero está así, como cuerpo de Cristo. Sí, aquí es directamente cuerpo de Cristo, pero pensando en la iglesia como ya va a desarrollar en el 28, no necesariamente el cuerpo físico de Cristo. Entonces, cuerpo de Cristo pensando en la congregación, en la comunidad de hermanos. Y ya en el versículo 28, entonces va a estar Pablo hablando de estos diferentes ministerios o aplicaciones de los dones, nuevamente algunos, y a unos puso Dios en la iglesia, y aparece la palabra primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros. Solamente los primeros tres menciona en categoría, es decir, primeramente, luego tercero, y después ya directamente luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, aquí por lo menos menciona 8 trabajos, 8 ministerios. Primeramente, la mayoría de los comentaristas coinciden en que primero significa primero en importancia, en lugar de primero en el tiempo, es decir, primero en trabajar o en ejecutar. Por lo menos lo que la mayoría de los comentaristas piensan. Pero vamos a ver si todos estamos de acuerdo con esto. Pero la palabra primero en este versículo, por lo menos las versiones en español, todos colocan esta palabra primero o primer lugar. Algunos colocan en primer lugar, pero mencionan primero. Cuando apóstoles, profetas y maestros, se refiere a las personas que, apóstoles, a las personas que Dios envió con autoridad para representarlo, realizar una tarea o misión para Él.
Jesús escogió a 12 personas para que fueran sus apóstoles. El término apóstol también ya se usa para Matías, Pablo y Bernabé. La palabra apóstol entonces ya se usó inclusive en los evangelios y en el libro de Hechos. Un profeta es aquel que habla el mensaje de Dios. Como habíamos dicho ya, a veces el mensaje puede implicar predecir el futuro y mayormente decirle a la gente las cosas que Dios dice. Y la palabra maestro se refiere a aquellos que explican a otros el significado de la palabra de Dios. Entonces los profesores o maestros enseñan tanto a adultos como a niños. Tres ministerios o 3 trabajos. Y los que hacen milagros, eso ya habíamos visto también. Esta palabra hacer milagros es la misma que se utilizó anteriormente en ejecutar poderes. Se refiere a la capacidad que Dios le dio a las personas para hacer cosas sobrenaturales. Y también el tema de los que administran. Directamente cuando vemos esto en español ya pensamos en dinero, pero vamos a ver a qué se refiere. Se refiere a la capacidad de dirigir y administrar la iglesia. Aquellos que tienen la capacidad de cuidar la iglesia, aquellos con la capacidad de organizar los asuntos de los creyentes, o personas a quienes Dios dio la obra de administración, que puede ser una forma de traducción también. Así que varias cosas que hay que tener en cuenta en este versículo 28. Es un desafío porque Pablo en un versículo ya menciona los 8 ministerios que utilizó como ejemplo. Así que ¿a alguien le gustaría compartir cómo hizo esta traducción? Bueno, voy a compartir lo que tenemos. Dice aquí, Dios dio a cada uno lo que necesita o lo que debe de necesitar, lo que debe de hacer, lo que necesita que debe de hacer. Y dio a las personas lo que es más grande, que es apóstol, o lo importante que es apóstol. Y también puso el segundo, los que pasan la palabra, el que viene de él. El tercero, los que enseña su palabra. También dio algunos poder para que haga milagro o algo sobrenatural. Y algunos también dio para que sane a los enfermos. Y algunos también para que ayude a sus prójimo. Y también algunos para que sea cabeza de la iglesia o líder de la iglesia. Y algunos para que pueda hablar palabras que él dio, que quiere decir idiomas o a ellos. Ahí termina. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Dice, y de todos nosotros que creemos en Jesucristo, Dios primero señaló o escogió o puso a los apóstoles, y en segundo escogió a los que van a platicar su palabra, los que van a pasar su palabra a la gente. Y el tercero puso Dios a los que van a enseñar su palabra a la gente. Luego escogió o puso a las personas que tengan poder de él para sanar a las personas enfermas. Y también nombró o escogió a las personas
que hagan toda clase de milagros. Y también escogió a las personas que puedan ayudar a otras personas. También escogió a los que puedan gobernar o ser líder de los que creen en su palabra. Y también nombró los que van a hablar muchas lenguas o idiomas. Cuando digo nombró, quiere decir dos, tiene dos significados. Ya, escogió, nombró, ya. Bien. ¿Alguna duda? Sí, quiero preguntar Sí. algo. Estas cuatro, apóstol, profeta, maestro, esos tres, es como más especiales porque estamos hablando de que son importantes los miembros de cada cuerpo, pero hablando en dos sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, también Efesios 4, donde habla está igual, ¿no? Apóstol. Se oye como más, como si fuera muy especial después, ¿no? Y también Efesios incluye el pastorado y nomás estoy preguntando, nos acabamos como estudiar nosotros todos aquí, como que todos, el cuerpo es muy importante, ¿no? Hasta los más débiles. Y de repente aquí, ¿verdad? Entonces se oye como que se enfatiza estas tres cosas, ¿verdad? Como es así o porque como dices, luego ya no menciona más, dijera segundo lugar o segundo, bueno, dice luego así, ¿no? Y sigue. Entonces es como, nomás estoy viendo, se oye como así, como que son mucho más importantes. Quizás se refiere, no sé, mi pensamiento, ¿no? Los 12 apóstoles y aunque como se nos ha enseñado, la palabra apóstol es enviado, pues en cierto sentido es el misionero, o sea, a lo mejor se puede entender, pero es mi pregunta nada más, como que así se entiende. Tal vez no tengo por qué preguntar, pero es mi pensamiento. Sí, Bueno. sí, Joaquín. Nada más iba a opinar, pero para mí no es de importancia, sino la orden, ¿no? Es decir, no sé dónde es donde dice si no hay quien anunciar, cómo van a saber y así, etcétera, etcétera. Entonces dice primero a los apóstoles, es decir, los enviados, los que predicaron, y después ya empieza los demás que pueden hablar la palabra de Dios o pueden decir a la gente lo que dice, lo que significa la palabra de Dios, pero primero los enviados, porque si no hay enviados, ¿cómo van a saber? Entonces no es que sean importantes, sino la idea es cómo empieza. Primero esto y después esto y después esto. Bueno, así pienso, pero pueden corregirme. ¿Qué piensan Juan y Douglas? Sí, esta cosa que llenamos, sí, está hablando algo de esos dones. Y por eso en nuestro ministerio para apóstol pusimos y para que lleven mi palabra a otros lugares. Entonces, varias de las preguntas que tenían que ver con apóstol hablaba de ir a otros lugares, estar dispuesto de vivir en otra cultura, con otro tipo de personas, para llevar la palabra de Dios donde quiere. Y si tenemos un corazón para esto, por eso cuando dice apóstol, sí, la palabra apóstol obviamente quiere decir el enviado a Jesús a ir normalmente a un lugar donde no acostumbramos para llevar su palabra. Esa es una de esas cosas y obviamente Pablo da mucho valor a esta idea de para que todos escuchen la palabra de Dios. Él habla en Romanos muchos versículos hablando de la importancia de llevar la palabra de Dios a todos lugares. Entonces es cuestión nuevamente de trabajo, así como venía diciendo con el cuerpo. Cada uno tiene su función, su trabajo, y todos son importantes delante de Dios.
tanto los apóstoles, que son los enviados, así también los profetas y maestros. Entonces, no solamente como los 12 que conocemos apóstoles, ¿verdad? Es como más amplio, ¿no? Pensar en el enviado. Siento, sí. Así es, pero también pensando en esos apóstoles. Como decía, 12 apóstoles, pero también estaban más adelante Pablo, Bernabé, y hoy en día entonces hay quienes llevan la palabra, el mensaje, los que ponen el fundamento. Muy bien, 29 y vamos terminando ya este capítulo. 29 y 30 son preguntas retóricas que uno puede fácilmente o no fácilmente, pero puede elegir la forma declarativa. 29-30 son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, son todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Entonces, esto son todos. Nuevamente es una pregunta retórica. Pablo afirmó que todos saben que no todos los creyentes son apóstoles, profetas, maestros, etc. Esta no era información nueva para los lectores de Pablo. Inclusive, algunas traducciones, después de hacer todas estas preguntas retóricas, del 29 y 30, al final en el 30 algunos añaden obviamente que no, porque es una forma de decir algo que obviamente ellos saben. Entonces también es una posibilidad en caso de que se necesita aclarar esto. No es que Pablo no sabía, sino más bien es una forma de decir ustedes y nosotros sabemos perfectamente que no todos son apóstoles. Hermano, nada más quiere compartir que en el Mixteco de Tezualán terminamos que no todos son. Y en este Mixteco de Yula pusimos directamente, quitamos todas las preguntas retóricas. No todos somos apóstoles, no todos somos profetas, no todos somos eso. Hasta el fin. Entonces, diferentes maneras de hacer esta traducción, 29 y 30. Yo todavía me quedé con la duda de la pregunta de Andrés. No sé si se respondió o cuál sería la postura aquí en el 28 cuando dice en primer lugar, o cuál sería la sugerencia en ese caso. ¿Es primero en importancia, primero en orden, o cuál sería la sugerencia en ese versículo? Yo también lo entiendo como primero en importancia, pero lo que dijo Joaquín también me hace sentido, que primero van los apóstoles y después aparecen los demás que hacen los demás ministerios, pero considerando todo, creo que yo me inclino hacia que Pablo dio aquí la gran importancia al apóstol, segundo lugar en importancia al profeta y así lo veo. También veo así. Pero ese comentario dice que ese no quiere decir que de autoridad, que entonces es distinta la importancia y de autoridad. No quiere decir que los apóstoles son jefes de todo, ¿no? Yo tengo duda de que apóstol, bueno, nosotros pusimos lo que hace mandado de Jesús, pero ahí escuché Juan que decía lo que llevan palabra a otro pueblo. Usamos la palabra tatún, que es como mensajero o topil, creo. Sí, la palabra en sí mismo quiere decir enviado, y si estudia bien la lista que vimos, todas las preguntas que tienen que ver con apóstol, tienen que ver con eso, llevar la palabra, aguantar, vivir en lugares diferentes y costumbres diferentes y todo esto. ¿Es el enviado también implica mucha autoridad? El apóstol tiene mucha autoridad.
Y a veces usamos una frase y a veces el préstamo, especialmente en los evangelios, primero usábamos una frase para explicar qué es. Y ahí creo que pusimos el que va con la autoridad del Señor. No tanto que es enviado, pero que tiene autoridad. Así que hay muchas opciones. Aunque normalmente el enviado lleva la autoridad de la persona que lo envió. En este caso, Dios nos está enviándonos, por eso tenemos cierta autoridad. Ernesto, ¿más claro entonces? Sí, está bien. Nosotros lo pusimos y en la iglesia primero Dios puso a los apóstoles, literalmente es a los que van o los que van haciendo el trabajo de Jesús. Pero sí, tal vez lo dejo así porque no quiero apoyar uno y el otro, ya que lo interpreten como lo quieren interpretar. Yo estoy viendo, pensando la palabra, ¿no? Esta palabrita que está el primero, pero no sé, a lo mejor tiene razón como dice Juan, pero sí, más seguro, pero también el fundamento de los apóstoles fue algo como de hecho habla otros libros, ¿no? De otros, de la Biblia en el Nuevo. Siento algo más como tal vez los 12 que en este caso las escrituras de Pablo, por ejemplo, o de, no sé, porque por alguna razón que está metido en la palabra, ¿verdad? La autoridad del apóstol, ¿no? Porque ellos son los que, de hecho, como dice Efesios, no sé, como habla como mucha autoridad de los 12 que fueron. Ya lo demás, el significado, como dice Juan, también tiene como mucho significado y quiero entender las dos cosas, que es muy importante. Pienso, como dice Ernesto, así que cada quien piense como pueda pensar. Muy bien. Cerramos con el 31, Juan. Bueno, nada más iba a decir porque es procurar pues los dones mejores. Entonces vamos a ver qué dice sobre la palabra mejores. Entonces el 31 termina con procurar pues los dones mejores. Vamos a ver. Procurar. Entonces Pablo instó a sus lectores a anhelar y tratar de obtener los dones más importantes. ¿Cuáles son? En algunos idiomas existe una forma idiomática de decir o desear ansiosamente. Aquí sería ideal usar esta expresión. Dones mejores. Pero si dice la traducción que Dios da como Él quiso, y luego como que hay una parte de lo humano, ¿no? De desear. Entonces, algo como que se contradice a nivel general, así, ¿no? Así pensante en todo y luego aquí. Pero es mi pensamiento, ¿no? Dios da, siempre Dios da, pero el hombre puede buscar tener dones. Los cristianos, los corintios pueden buscar añadir más dones. Eso sí es posible, pero siempre el que da es el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿hay dones mejores que otros? NTV dice procurar o desear los dones que son de más ayuda. Entonces ahí seguramente la necesidad de la congregación o iglesia. Juan, ¿tiene algo que decir? Tal vez estoy hablando demasiado, pero estoy pensando en el 14 cuando él haga la comparación entre profecía y lenguas. Lenguas interpretadas sí casi tienen la misma valor que profecía, pero una lengua no interpretada y parece que fue un problema en esa iglesia. Ese es un don muy maravillada y impresionante, pero si no viene con su interpretación, no ayuda nada, como el punto de la don es la exhortación y todo eso. Por eso, en este sentido, tal vez tiene eso en su mente más que nada, como casi todo un capítulo, sí, hace la comparación entre profecía, muy importante,
en lugar del el don de lenguas que es puro show si no está interpretado. Entonces el don de lenguas está muy bueno para animar y consolar y sentir a la persona más ganas de servir a Dios si está hablando lenguas para sí mismo, pero si no, interpretación no ayuda nada, no hay edificación para los demás de la iglesia, mientras la profecía, dado en la lengua de ellos, es un beneficio increíble. Entonces, aquí no necesariamente está apuntando a que hay dones, si se comparan entre todos los dones, uno es mayor o uno es mejor, sino más bien el contexto, cuál es la necesidad de la iglesia, si hace falta un don, entonces ahí es muy, muy importante. Entonces, como les decía, este versículo 31, algunos parten en dos, y la última parte donde dice, más yo os muestro un camino aún más excelente, algunos ya colocan un subtítulo refiriéndose al amor y ya conectando con el capítulo 13. Camino es una metáfora, nuevamente, que expresa la idea de un curso de conducta o forma de vivir. Y más excelente, la frase aún más excelente, Pablo es el único que utiliza en todo el Nuevo Testamento. Significa que algo es mucho mayor, mucho mejor o mayor. A veces se utiliza en la forma negativa también, más allá de toda comparación. Entonces, con esto cerramos con el versículo 31. Que el camino más excelente después en el 13 es el amor. Y esa es la idea, buscar y procurar. ¿Alguien quiere compartir este 31? Y con esto cerramos. Dice, pero traten que Dios les muestre a ustedes cuál es mejor que hagan. Y yo les digo a ustedes cuál es lo mejor que hagan. Ámense unos a otros. No podía dejar sin decir eso de ámense unos a otros, nada más al aire, como dicen las versiones. Entonces, no sé qué sugerencias. Que quería Pablo, aparentemente Pablo quería dejar en suspenso para que no terminen ahí y después continúen leyendo. Pero por lo menos yo no veo alguna versión que coloque ya amor, pero creo que la idea está. ¿Alguien más quiere compartir cómo hizo esta última parte? Ninguno Sí. lo dice y por eso pregunto, pero sí, Ajá. en un subtítulo de Dios habla hoy dice supremacía del amor. Bueno, Sí. así, pero si uno lo deja así, parece que deja uno de traducir algo que que se olvidó al traductor, ¿no? Por lo que no le falta a la oración, pero tal vez es lo que va a decir en 13, por eso no lo dice. Y tomé la libertad de decir esto, que ámense unos a otros. Entonces, Joaquín, en tu traducción así dice, como añadido. Sí, así dice, porque si no digo nada, van a decir por qué le cortaste y que, bueno, así falta algo que no, o se durmió Pablo o lo agarraron, quién sabe. Pero quisiera escuchar a otros si pudieron dejarlo tal y como está sin decirle nada, o hay otra manera de traducirlo. Compartan para poder agarrar la idea. Va a convertir lo que tenemos. Dice, y por eso pidan al Espíritu Santo de Dios para que les sea concedido el don que puede ayudar mejor a ustedes. Pero ahora les mostraré un camino mucho mejor a ustedes. ¿Alguien más necesitó incluir ya la palabra amor ahí? Estoy con la duda de que Reina Valera no viene el Espíritu Santo, pero TLA viene donde dice Espíritu.
Sí, en el griego no aparece la palabra espíritu, Espíritu Santo no aparece, pero el contexto lógicamente se entiende que viene de parte del Espíritu Santo. Si hay una forma de decir directamente sin incluir espíritu, sería lo ideal. Pero si no, se sabe que el espíritu es el que da. Quiero leer un tantito, a ver si está bien. A ver, espérame. Dice, pero ustedes más quieran que Dios les dé el poder, pero ustedes quieran que Dios les dé poder, lo que es más va a ayudar los creyentes. Y ahora les enseño un camino, lo que es más bueno por todos. Yo creo que se refiere por todos los caminos, o más mejor este camino. ¿Alguien más necesitó añadir amor aquí? Entonces, Joaquín, si hay una posibilidad de dejar con esa curiosidad al lector, entonces no termina su lectura en el capítulo 12, sería ideal. Sí, nosotros en otra variante del zapoteco, tenemos así. Ahora les voy a decir una manera que podemos, para poder avanzar más bonito, dice algo así. Y creo que sí tiene sentido, no necesita que digamos y cuál es, ¿no? Muy bien, entonces hemos terminado este capítulo 12, que realmente Pablo se ve la sabiduría impresionante que Dios le dio y que para nosotros es un desafío a veces entender y más aún aplicar. Douglas. Hermano Daniel, ¿puedes cerrar en oración, por favor? Vamos a orar entonces. Muchas gracias también por apoyarnos y por venir por medio de Zoom por esos 2 días. Ya sé, no es muy fácil enseñar con este medio. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes por la oportunidad y también por la paciencia. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por este gran privilegio de estudiar tu palabra, por toda la sabiduría que inspiraste a Pablo, no solamente en enseñar a los corintios, sino también en enseñarnos hoy. Y no queremos quedarnos con ese conocimiento, sino queremos también vivir de acuerdo a lo que tú plasmaste en tu palabra, no sentirnos por encima de otras personas, ni sentirnos de menos, mirando a otras personas exponer o aplicar sus dones. Ayúdanos siempre a enfocarnos, y aquí, como dice este último versículo, que hay un camino más excelente, y que en el capítulo 13 habla del amor. Gracias, Dios, porque tú nos amaste primero, y gracias por todo lo que nos das. También por el almuerzo o la comida que van a estar teniendo allá, que sea de provecho para cada uno. En el nombre de Jesús, amén.